Mi nombre es Gustavo Sastoque Alfonso. Nací el 13 de noviembre de 1967, en medio de una familia numerosa. Fui el octavo de 10 hijos. Mi niñez estuvo marcada por la unión y la fuerza de mi madre, porque cuando tenía apenas 11 años perdí a mi padre. Desde entonces, ella quedó sola, con la inmensa tarea de sostenernos y guiarnos a todos. Crecí viendo su lucha, su coraje y aprendí que el amor de una madre puede ser el refugio más fuerte, incluso en medio de las pruebas más duras que la vida puede poner en el camino. Un día, cuando llegué de trabajar, mi madre me entregó un sobre. Lo abrí y venía membretado: Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Me comunicaban que por resolución del director de Instrucción Criminal me nombraban como auxiliar de servicios generales en dicha institución y que tenía que presentarme lo más pronto posible. Pasaron los años en aparente normalidad, hasta que una noche cualquiera, cuando se escuchó un disparo, me levanté rápido y me asomé a la puerta. Allí vi a la esposa de mi hermano Eliezer gritando. Allí se encontraba Alberto, Esperanza, Janet la esposa de Eliezer y Nancy la esposa de Alberto. Todos pensábamos que Eliezer estaba bromeando, ya que él era muy alegre. Alberto lo levantó y de la cabeza le salió un chorro de sangre. Era impresionante. Bajó mi madre y Rivier. Ella empezó a llorar. Esperanza, Alberto y yo salimos a buscar un carro, pero la calle estaba sola, totalmente vacía. Llegando a la sala de cuidados intensivos, una enfermera nos dijo que Eliezer no se encontraba allí. Lo único que me imaginé era que lo habían cambiado para otra habitación. Le preguntamos que dónde estaba Eliezer y nos contestó que el médico ya nos atendía. Lo llamó. Él salió con una actitud fría y tranquila. Nos había dicho que Eliezer había fallecido. Gustavo siempre ha sido muy calmado, ¿sabe que Gustavo, Alejita, sabes que verdaderamente Gustavo nunca ha sido así como de problemas ni nada? Gustavo siempre es una persona calmada, cero problemas, dedicado a sus cosas, dedicado a su trabajo. Pues los domingos uno normalmente duerme un poquito más tarde. No desayuné, almorcé, lo normal de cualquier persona para esa época. Y en la tarde me encontré con mi novia. Ese día fui a la peluquería a traer a peluquería, a manejar una peluquería, nos encontramos, hablamos un rato, luego voy a agarrar para el barrio Restrepo, tipo 5:30, 7 de la tarde a comprar unos zapatos, que fue una de las pruebas que se aportó dentro de la investigación del crimen de Orlando Pizarro. Normales, fui a comprar los zapatos, luego regresé a la casa, estuve en una tienda, también comprando algunas cosas de eso para el día siguiente. Y yo normalmente estaba acostando 10, 10:30 de la noche. Un día normal, pues uno, digamos, uno de joven, pues tiene su normalidad y a mí me fascinaba mucho de trabajo en la fiscalía, en el CTI, pues fue un día normal, ese domingo, el día de los hechos del crimen de Orlando Pizarro. Que me tuvieron como una hora aproximadamente. Luego golpearon la puerta, yo salí y un señor y una señora, no olvidé un señor de gorra, una señora más o menos unos 40, 50 años, de 45, 50 años, me entregaron un papel. Y yo, bueno, cuando le pedí, decía el encabezado orden de captura, creo que fue la de Higgins, sí, señores Higgins, tan, tan, y mi nombre debajo. Yo, pues, ¿cómo así, Dios mío? Si yo nunca he cogido, no me he robado ni una mano, no he cogido nada, pero bueno. Yo dije, esto es una equivocación, porque a mí lo que me causó curiosidad que dentro de esa orden de captura decía que me ubicaban en Caquetá, en Puerto Rico, Caquetá. Entonces, extraño, porque si saben que trabajan para lo que máximo se me era la fiscalía, porque esta dirección tan extraña. Y yo le pregunté a la investigación, me dice, no, mañana la fiscalía le dirá por qué motivos lo tiene. Y normal, salimos con los dos investigadores, no hubo esposas, no hubo escoltas, nada. Ese día me encontraba yo con mi esposo en una tienda vecina, cuando escuchamos una noticia que estaban dando en el noticiero 24 horas de ese entonces, en el cual mencionaban a Gustavo Sastoque. Cuando íbamos llegando ya a la casa que íbamos a entrar, venían como unos camiones con
con muchos policías y unos carros también como particulares. Se bajaron los policías y empezaron a apuntarnos. Nosotros quedamos pues asustados y que nos entráramos. Nosotros nos entramos en ese momento. Los señores que estaban de particular, no los policías, sino unos que estaban como de civil, nos preguntaban que dónde dormía Gustavo Sasstoque, que dónde dormía Gustavo Sasstoque. Y mi suegra pues empezó toda enferma, que se le subió la tensión, entonces nosotros le suplicábamos que nos dejaran darle la pastilla para que le bajara la tensión, que nos dejaran darle un vaso de agua. Se dirigieron a mi esposo, Alberto Sasstoque, que era el único pues hombre que estaba ahí, porque el resto éramos niños y mujeres. Estaban mi cuñada Esperanza, estábamos nosotros y los niños pequeños, mi suegra. Se dirigieron a mi esposo y le preguntaban que una foto de Gustavo Sasstoque, que les facilitara una foto de Gustavo Sasstoque, el cual pues mi esposo le respondió que para qué necesitaban la foto. Nunca hubo una audiencia pública. Toda la defensa fue llevada por medio de escritos y ¿quién me garantizaba que tras ese vidrio oscuro no manipulaban a los testigos falsos? Como ocurrió con el testigo falso bajo reserva número 2, quien no me señaló en la primera fila de reconocimiento. Y luego, por simplemente haber cruzado mis brazos, el fiscal sin rostro dijo: todos crucen los brazos, como el sindicado. Y fue cuando este testigo falso dijo: este man es. Me señaló, gracias a la mala fe del fiscal sin rostro. Y sacó el periódico y ya capturado presunto asesino de Hernando Pizarro León Gómez, el funcionario del CTI, no sé qué hoy. Y ahí empezó la pesadilla. Más adelante empezaron los trámites. Sindicado, condenado, 11 años, 10 años, 9 meses. Privado de la libertad por algo que no cometí. Como a las 6 de la mañana, abrieron las celdas. Salimos, pasamos unas oficinas y llegamos a un parqueadero. Allí había un furgón pequeño de color amarillo. En este íbamos a ser trasladados. Iban los guardianes y una señora, todos del DAS. Uno de los guardianes le comentó a la señora que teníamos que salir por la parte de atrás, ya que por la puerta del frente habían unos periodistas. Pero más adelante me enteré que lo de los periodistas era falso. Los únicos que se encontraban afuera eran mis familiares. Me levantaba temprano, todos los días, fumaba mucho. El tiempo era lento en ese lugar. El 8 de marzo de 1996, en horas de la madrugada, empecé a sentir un fuerte dolor de estómago. El médico tocó mi estómago y nuevamente estaba apareciendo ese dolor. Esperar los resultados. También le dijo a la enfermera que me aplicaran otra inyección para poder calmar el dolor. 11 de la mañana entró Darío y me dijo: Gustavo, malas noticias. Tiene apendicitis, tienen que operarlo de urgencias. En mi cabeza pensaba: no, Dios mío, yo me quiero es morir. Los subieron a una ambulancia donde cargaban el mercado y hacían de todo. El día 5 de septiembre de 1996, mi madre sufre una recaída en su estado de salud. No muy grave, pero de mucho cuidado. Yo me sentía extraño, no sabía qué decirle a mi madre. Era triste verla en ese estado, después de que había sido una mujer tan alentada, tan dedicada a sus hijos y a sus nietos, tan activa. Ella no se podía estar quieta, siempre quería estar ocupada en algo, y ahora verla así era algo muy duro en esta situación. Y todo por culpa de la justicia, que estaba acabando con la vida de mi madre y con la mía. No era justo lo que estaban haciendo con nosotros. Me habían condenado a 41 años de prisión por un crimen que no había cometido. Otra de las preocupaciones mías, tal vez la más importante y la cual ya había advertido a mis hermanos, era que mi madre no se enterara. Mis hermanos ya estaban un poco prevenidos y no permitían que mi madre viera noticieros, escuchara radio y leyera la prensa de esa época. Era una mañana oscura, tenía como amagos de lluvia. Me levanté temprano, me bañé y me alisté. A las 8 de la mañana empezó a entrar la visita. Estaba ahí sentado tomándome el tinto y un cigarrillo. Cuando volteé a mirar hacia la reja,
vi que entraba Óscar, mi hermano. Se me hizo raro que hubiera madrugado tanto ese día. Se acercó a mí y se quedó mirándome. Le di la mano y me abrazó. Me dijo llorando: Gustavo, doña Emita se murió. Le dije: Óscar, hermano, no me diga mentiras, si mi madre estaba bien. Pero me volvió a repetir: doña Emita se murió. Me iban custodiando 6 personas. Le pedí el favor al guardián que le dijeran a mi hermano que yo iba en el furgón y que nos veríamos en la iglesia. Subí a ese furgón en la parte de atrás, esposado, en compañía de 2 policías y 2 guardianes. Una vez allí, bajé del furgón y el cabo me quitó las esposas, pero era humillante. Todo lo que estaba viviendo, mis hermanos estaban ahí, se acercaron a mí y me saludaron. Nos dirigimos hacia la iglesia. Al fondo, vi el ataúd donde estaba mi madre. Nos ubicamos en la parte de delante cerca del ataúd. Nos sentamos y se dio inicio a la Santa Misa. Yo miraba el cajón y no podía creer que mi madre estuviese muerta. Alberto me visitó y me dijo que el tribunal me había confirmado la condena. Yo no les dije nada, simplemente me quedé mudo. Lo único que hizo el Tribunal Nacional fue rebajarme 6 meses la condena, o sea, me quedaría unos 40 años y 6 meses más. Otra parte que revocó el Tribunal Nacional era que me excluían de indemnizar por daños y perjuicios a la familia de Hernando Pizarro. Otro que estaba asombrado con la decisión del Tribunal Nacional fue el doctor Eduardo Umaña, representante de la parte civil. El día que hablé con el doctor Umaña, en un día de visita, me dio el pésame por la muerte de mi madre y me dijo unas palabras que todavía recuerdo. Gustavo, yo no aguanto más esta injusticia. No se preocupe, que en la Corte Suprema de Justicia sí voy a colaborarle. Claro que él también era consciente de las fuerzas oscuras que habían tras la muerte de Hernando Pizarro, ya que los actores intelectuales del crimen del señor Pizarro era gente de mucho poder dentro del Estado colombiano. Que era una pelea difícil, pero tocaba darla. Días después, en abril del mismo año, lo mataron en su casa. Mientras yo trataba de llevar una vida más o menos normal en la cárcel, mi familia seguía luchando para que mi caso fuera escuchado por alguien. Pasados los días, mis hermanos volvieron a sostener una reunión con un periodista de RCN Televisión. En esta reunión, el periodista dio a conocer a mis hermanos una declaración de un testigo que declaró, dentro de la investigación que adelantaba la Fiscalía, por el crimen del doctor Álvaro Gómez Hurtado, en donde el fiscal le hace una pregunta a este testigo y este da una respuesta muy relacionada con el crimen de Hernando Pizarro León Gómez, afirmando que en una conversación con un integrante de la Brigada 20 hablaron del crimen de Hernando Pizarro, afirmando que el que está en la fiscalía, que estaba detenido, nada tenía que ver, que habían contactado a 2 mujeres para que declararan. Con este testimonio en mis manos, radiqué una denuncia el 17 de junio del mismo año, ante la fiscalía. Con mi hermano Riviera en Estados Unidos, instaurando denuncias ante organizaciones de derechos humanos, a finales de mayo llegaron agentes del CTI para seguir con el proceso de la denuncia de fraude procesal y falso testimonio que había colocado, donde les recalcaba que era inocente y era un atropello lo que habían cometido conmigo. Pero esta información que les daba, me decían, aún no tenía conocimiento la Corte Suprema, cosa que me ayudó, ya que a los días RCN y El Espectador habían publicado lo del testimonio, que le mostraría al mundo de mi inocencia y la injusticia que estaba pagando. Días después de la noticia, en medios de comunicación, fui a visitar a Mercedes, que fue una de las nuevas reclusas que llegó a las casas fiscales, desde Chiquinquirá, en la casa 29. Yo estaba nervioso y con rabia. Ella me decía con los ojos llorosos: Gustavito, yo sé que usted viene a preguntar sobre lo que ha salido en medios de comunicación. Y sí, soy yo, la Mercedes que ahí mencionan. Perdóneme por no haber hablado antes, le dije, porque hasta ahora, señora Mercedes, aparece usted después de todo el daño que me ha hecho la justicia. Y me respondió: yo no había hablado
porque tenía miedo de que me mataran. Yo tenía apenas un año de vida cuando mi papá recuperó la libertad el 6 de diciembre de 2005. Tenía 38 años y cargaba sobre sus hombros 11 años de encierro injusto. Ese mismo año, días después, fue mi bautizo. Aunque yo era muy pequeña, hoy entiendo que en esos días mi papá también volvió a nacer conmigo. Los dos empezamos una nueva vida juntos desde cero. Él estaba aprendiendo a ser padre y al mismo tiempo a retomar la vida que le habían arrebatado. Conseguir trabajo no fue fácil. El estigma de haber salido de prisión lo perseguía, pero mi papá nunca se rindió. Él con esfuerzo decidió montar un puesto de comidas rápidas frente a la casa donde vivía. Fue su manera de sostenerme, de responder por mí y por lo esencial. Durante 2 años trabajó sin descanso, hasta que las obras del Transmilenio apagaron el negocio, y con él una parte de la estabilidad que buscaba. Mi papá siempre ha sido agradecido con la vida, a pesar de cualquier adversidad. Gracias a la bondad de personas como el señor Freddy Echeverry y de mi tía Alba, logró entrar al Fondo de Empleados de la Registraduría Nacional, donde trabaja hasta el día de hoy. Ese fue un respiro, un nuevo comienzo, un lugar donde pudo recuperar la esperanza de construir algo mejor para nosotros. Pasaron los años en aparente normalidad, hasta que en febrero de 2017 recibimos un golpe duro. Mi prima Liana, a quien mi papá sentía como una hija, falleció. Él había prometido a mi tío Eliezer cuidarla, y cumplió esa promesa hasta el final. Elena también fue una voz que siempre lo animó a pelear por su inocencia. Su partida dejó un vacío inmenso, pero también nos heredó la fuerza de su voz y su valentía. Ofrecen aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad en los siguientes casos. Homicidio de Hernando Pizarro León Gómez, ocurrido el 25 de febrero de 1995. En octubre de 2020, las FARC reconocieron el asesinato de Hernando Pizarro León Gómez. Ese día, después de tantos años, la verdad empezó a abrirse camino. Mi papá siempre había dicho que era inocente, y esa noticia confirmó sus palabras. Por primera vez sentimos que la justicia se estaba acercando. Los procesos siguieron avanzando lentamente, pero en casa la vida se llenaba de alegría. Llegaron Noah, Milán y Venus, nuestros fieles compañeros de 4 patas, que nos regalaron compañía y amor. Ya no éramos solo mi papá y yo, éramos una familia más grande, más unida. Aunque en los expedientes seguía apareciendo como culpable, para nosotros siempre fue inocente. Con todo el respeto y su venia, pedirle perdón al señor Sastoque. Yo sé que el daño causado en él como persona, en su familia, en su honorabilidad es irreparable. Nosotros firmamos un acuerdo de paz en el cual nos comprometimos a dar plena verdad sobre los hechos. Usted es una víctima de ese conflicto, es una víctima nuestra, y en nombre de la organización, de los firmantes de paz y en el mío propio, le pido que nos perdone a usted, a su familia, y que ojalá se haga justicia para usted, señor Sastoque. El 2024 trajo un paso importante. La Corte Suprema llamó a los ex-FARC para que dijeran públicamente que no conocían a mi papá. Fue otro avance hacia la verdad, un reconocimiento de que siempre había sido inocente. Ese mismo año, mientras unos pedían perdón, mi papá enfrentaba otra cirugía. Su salud, deteriorada por las operaciones en prisión y por tantos años de sufrimiento, siguió siendo frágil. Pero él nunca ha dejado de levantarse, nunca ha dejado de luchar. Hoy mi papá sigue reconstruyendo la vida que le arrebataron. Carga 11 años de desventaja en el mundo laboral y en la vida, cicatrices en su salud y en el alma, pero jamás ha bajado la cabeza. Para mí es el ejemplo más grande de dignidad, resistencia y amor. Su historia no es solo la de un hombre injustamente señalado, es la de un padre, hermano,
hijo que jamás dejó de luchar. Gracias, papá, por seguir en pie siempre. Gracias por nunca rendirte. Te admiro con todo mi corazón. Gracias también a mi familia y a cada persona que estuvo a nuestro lado en los momentos difíciles. Y gracias sobre todo a los ángeles que hoy nos cuidan desde el cielo. A mi abuelo, mi abuela, mi prima, mi tía, mi tío. Su amor sigue vivo entre nosotros, en cada recuerdo, en cada lágrima y en cada sonrisa que aún nos regalan desde la memoria. Gracias por el amor, por la compañía y por enseñarnos a resistir. Hoy agradezco haber heredado ese amor incondicional y esa fuerza que me acompañará desde siempre. Esta no es solo la historia de mi papá, es la historia de una familia que resistió, que amó y que nunca dejó de creer en la verdad.